espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, un placer compartir con ustedes a esta hora del día. Mi nombre es Patricio Arévalo y estamos en este programa Expresión Popular, un segmento de opinión, los días jueves, hoy jueves 22 de agosto del 2019, y hablábamos con Gabriel Moreno. Un abrazo grande, gracias siempre por ayudarnos y aportar con tantas iniciativas y con tantas sugerencias. Sobre todo nos facilita la presencia de distinguidos invitados que sin duda enaltecen este programa y nos llenan de mucha satisfacción, nos honran con su presencia. Hoy jueves, y los jueves nos habíamos acordado que debe estar destinado al tema cultural. Estamos próximos a conmemorar el bicentenario independentista de la ciudad de Cuenca, 200 años de esa gesta de independencia de nuestra ciudad, independencia política, el 3 de noviembre del 2020. Esperamos entonces estar en ese gran momento histórico. La ciudad se está preparando, hay necesidad de estar todos muy informados y además con un ánimo y predispuestos a dejar una huella histórica importante. Ya el doctor Juan Cordero Íñiguez nos decía, bueno, hay que ver qué se hizo 100 años atrás. El primer centenario fue de una gran trascendencia, fue realmente un momento histórico muy importante para la ciudad. Y el segundo centenario tiene que ser por lo menos igual, si no mejor, a lo que fue hace 100 años. Así es que Cuenca debe estar despertando ya a este momento y realizar las cosas de un modo adecuado a fin de que la historia reconozca este segundo periodo, este segundo siglo que vive la ciudad. Y también proyectar ese tercer centenario, ¿no? Cómo le vemos a Cuenca ya en lo posterior, hacia dónde avanza, cómo se organiza. Bueno, ayer el señor alcalde también participó con nosotros en un importante diálogo con 3 distinguidos periodistas de aquí de la ciudad de Cuenca y dio su aporte también. Nos indicaba de que ya se había estructurado un comité, un grupo de notables aquí de la ciudad de Cuenca en donde estaban participando distinguidas personalidades de nuestro medio y además los señores rectores de las universidades locales a fin de poder estructurar todos los programas que lleven adelante este proceso de celebración de estos 200 años de independencia de la ciudad de Cuenca. Pero bien, hoy queremos compartir este espacio y nos llenamos de emoción. Me siento muy agradecido, sin duda, un caballero a quien admiro mucho, muy querido también para mí, para toda nuestra familia, para todos quienes lo conocemos, y que ha realizado una tarea importantísima, dedicado a la industria. Ha sido un gestor industrial en el país, ha sido expresidente de la Cámara de Industrias de aquí, de la ciudad de Cuenca, ha sido catedrático universitario, pero sobre todo ha sido y es un gran caballero, una persona a quien todos, sin duda, respetamos y admiramos. Se trata del doctor Rafael Vega Vintimille, con quien vamos a compartir este momento. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos, es un placer tenerlo acá. Patricio, muchas gracias por su gentil invitación, gracias por sus generosas palabras y por esa amistad que hemos mantenido muchos años entre nuestras familias.
Muchísimas Para gracias. mí es muy satisfactorio estar aquí y conversar sobre aquellos temas que como cuencanos nos apasionan y nos interesan. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, sin duda una labor importante, y me quedo corto en todo lo que puedo expresar de un caballero sin duda intachable, ¿no? Y lo conocí ya en el área industrial, lo conocí a usted liderando un proceso importante de transformación, generando este desarrollo industrial aquí en nuestra región. Sin duda, momentos importantes que se vivieron. Cuenca avanzaba vertiginosamente. Hoy las cosas de algún modo se han cambiado. ¿Cómo se vivió esos momentos y cómo ve actualmente el tema industrial en nuestra región? En la historia de la ciudad se ha tenido que ir adaptando el quehacer de los ciudadanos a los diferentes desafíos de las diferentes épocas. El proceso industrial arranca a partir de los años 1960, el proceso ya de consolidación del sector industrial, como consecuencia de que las actividades agrícolas tradicionales del medio tenían que ser fortalecidas para agregar valor. La economía se fundamenta en la agregación de valor. La producción solo de bienes primarios es altamente positiva, satisfactoria, pero agregar valor vía proceso industrial para poder atender la demanda de los mercados es la que determinó la necesidad en que Cuenca se incluya en aquella nueva actividad para la época que era el quehacer industrial. El cambio desde las épocas en que se gestó, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Llantas, la llantera, el cambio ha sido radical en cuanto a que la tecnología ha avanzado a pasos gigantes, las comunicaciones han avanzado en forma extraordinaria, los medios de producción, la maquinaria, el uso de la tecnología, la conexión de Cuenca con el mundo a través de medios como la televisión, los celulares, las redes sociales, la conexión con los diferentes mercados, la facilidad de viajar, la conexión en donde a veces, en relación a los tiempos antiguos, toma igual tiempo ir a Europa que viajar de Cuenca a Quito en las malas carreteras que teníamos hace 50 años o 60 años. Desde ese punto de vista, entonces, se ha ido adaptando el progreso de la ciudad a estas nuevas realidades. Obviamente, hoy el proceso está en una especie de retroalimentación de cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son las nuevas metas, cuáles son las nuevas exigencias de los mercados, las costumbres de los competidores, las importaciones abiertas y todos aquellos escenarios que hace 50 años no existían. Hace 50 años provocó el gran crecimiento industrial de la ciudad la ley Azuay-Cañar, que fue gestionada por los legisladores azuayos, entre ellos Octavio Chacón Moscoso. Esta ley Azuay-Cañar pues liberó de impuestos a las actividades fabriles. Esto invitó a la inversión extranjera, en este caso a la General Tire de los Estados Unidos, a que comience a fabricar llantas para suministrar al mercado nacional. Esta ley que liberaba de impuestos y protegía de las importaciones es la que permitió, en ese entonces, eso era lo necesario, permitió que la fábrica se afiance y hoy día sea una empresa internacional que importa determinados productos, que exporta otros a diferentes países, es decir, adaptándose a las nuevas circunstancias, amén de haberse adaptado a las llantas que el país requiere, a las características en ese entonces muy difíciles de nuestras carreteras, etc. Es decir, hay un proceso en este momento de adaptación y tiene que acelerarse para poder vislumbrar cuáles son los desafíos desde el bicentenario en adelante. En la oportunidad en que me tocó dirigir la Agencia de Desarrollo de Cuenca, ACUDIR, nos tocó también formular una serie de opciones en medio del nuevo entorno de la competencia internacional,
de las necesidades, de las capacidades de nuestras gentes, del avance de la formación y la capacitación, una serie de proyectos que podrían ser claramente identificados para que Cuenca se enrumbe en el mundo internacional, que es a donde vamos definitivamente. Hoy estamos conectados todos, hoy necesitamos llegar a mercados internacionales para mejorar la capacidad productiva local, para generar empleo, para que podamos entrar en la meta del progreso y del desarrollo. Así como hay grandes dificultades, hay también grandes oportunidades. Es nuestra visión sobre el tema. Ahora, usted también bien acertadamente nos dice, fue director ejecutivo de la Agencia Cuencana de Integración Regional. Se creó este estamento que genere esa dinámica y ese dinamismo. Pero como que esos esfuerzos no se continuaron. ¿Qué ha pasado? El año 2000, ACUDIR se creó en el año 2003. Con el alcalde Fernando Cordero, ¿no? Con Fernando Cordero, sí. Desde las cámaras de la producción, identificamos con claridad que dada la enorme crisis financiera que se presentó, que terminó a la final en la dolarización, era indispensable hablar un solo lenguaje entre los diferentes integrantes de la comunidad en relación a los aspectos productivos y los aspectos económicos. Desde la Cámara de Industria tuvimos la idea de constituir una mesa de diálogo continua, disciplinada, con un programa de trabajo, con una acción conjunta, en la cual debían estar integrados necesaria y obligatoriamente por estatuto. El alcalde de la ciudad, quien lo presidía, debe estar como vicepresidente, el prefecto provincial obligatoriamente. Estaban todos los rectores de las universidades de la ciudad, con lo cual comenzaba el diálogo público académico. Estaban todas las cámaras de la producción integradas y teníamos también representación del sector ciudadano y del sector laboral, que son los elementos básicos de la producción. Y con ellos nos propusimos rápidamente tratar de identificar aquellos problemas fundamentales, cuáles serían las alternativas de solución, cuál sería la solución que se presentaba en esas circunstancias, la más viable, y sobre todo proyectarnos cómo salir de esa situación delicadísima que se presentó a raíz de la recesión, la crisis económica, la dolarización, la crisis bancaria y todos aquellos factores que vivimos en las épocas complicadas. Ciertamente esto hoy no se ha continuado. Es indispensable que los ciudadanos conversemos. Me da a mí mucha satisfacción el ver que a nivel del gobierno nacional se tiene esta misma filosofía de conversar sobre cuáles son los problemas. No es fácil a veces identificar cuál es el real problema. A veces tenemos diferentes puntos de vista, diferentes intereses que determinan que identificar cuál es el problema sea un poco más complejo. Y una vez que se ha identificado el problema, buscar cuáles las soluciones y por consenso o por una amplia participación, tratar de decidir cuál es la vía de acción, que es lo más importante. Siempre nuestra visión fue que para afrontar los grandes desafíos debemos tener con mucha claridad en cómo afrontar los temas. Uno de los aspectos es que quienes estábamos actuando, ejecutando, representando a diferentes organizaciones e instituciones, teníamos que dedicarnos a buscar esas soluciones, a analizar los problemas, a tratar de llegar a un consenso sobre el problema y sobre la solución efectiva. Y claro estamos, no buscábamos culpables, más bien buscábamos soluciones. ¿Por qué? Porque al encontrarlos quienes debían ser responsables de acciones que no eran las adecuadas, las que habían perjudicado a la sociedad, a la economía del país, es labor de otro tipo de instituciones, es labor de los elementos con los cuales cuenta el Estado, como son la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, las Cortes de Justicia Nacional, la Contraloría del Estado y otros organismos. Creo que es indispensable en estas épocas, es una opinión muy personal, en que estamos viviendo algo parecido.
en que tengamos claro que el desafío de identificar qué pasó, cuáles son los responsables de lo que sucedió en la década pasada, es labor de una serie de instituciones serias, responsables, que deben actuar como tal. Pero creo que a quienes hemos estado en las otras áreas de actividad debemos poner especial énfasis en encontrar proyectos, vías, soluciones que nos integren mucho más rápidamente al contexto mundial. Hoy, y no hoy, siempre, aquellos países que han prosperado son los que han producido más que los que consumen, los que exportan más que lo que consumen internamente. Y esta verdad viene desde la más elemental sociedad económica. Un hogar que produce más de lo que consume, prospera. Un hogar que produce menos de lo que consume, pues el resultado es absolutamente desastroso desde el punto de vista económico. Nuestra visión clarísima fue que para lograr el desarrollo social, que es meta ineludible de la sociedad, porque toda actividad humana va en beneficio del hombre, la industria de la salud va a rescatar la salud de las personas, a precautelar la vida de las personas. La industria de las comunicaciones va a mejorar el nivel cultural, a conectarnos a las personas, a transmitir con antelación riesgos o situaciones complejas que pueden darse en el contexto social, en el contexto de accidentes geológicos, de tantas circunstancias que nos toca vivir a los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista es que planteamos con claridad que, tomando en cuenta estos desafíos, debíamos encontrar cuáles son las virtualidades, los factores competitivos, los factores en los cuales podría impulsarse una nueva etapa de desarrollo de la ciudad. Evidentemente, el primer gran reto es convertir a la ciudad en competitiva. Hoy en día, ya las sociedades como tal ya no compiten mucho entre sí, ya no hay una competencia de país a país. Hoy día la competencia es de región a región. Y esta región, que tiene atributos naturales, recursos naturales, humanos, paisajísticos, que tiene recursos intelectuales, tiene que volverse competitiva frente a similares para atraer las inversiones, para facilitar la actividad de los seres humanos. Una de las visiones que quiero mencionarla y que se analizó con mucho tiempo y mucha dedicación fue aquella de que los territorios, y por eso hablábamos de agencias de desarrollo regional, eran, o son, no eran, son espacios geográficos, normalmente delimitados por accidentes geográficos. Hablamos de nuestra provincia de la Azuay, que tenía al nudo de la Azuay como límite. En fin, hablamos de ríos, hablamos del mar en determinados casos. Y estos territorios tienen recursos agrícolas, recursos paisajísticos, tienen personas que con gran capacidad de creación, tienen capacidades industriales, tienen recursos naturales para utilizarlos en la industria, tienen madera, y que había que identificar con claridad qué es lo que, o cuáles eran las potencialidades de Cuenca y cómo reforzarlas para que Cuenca sea un centro competitivo a nivel nacional. Y para que Cuenca pueda atraer también la visión del mundo. Y hay algunas experiencias significativas de la capacidad exportadora desde Cuenca en consideración a los nuevos aspectos que hoy día se manejan en el mercado internacional. El estar aislados del entorno internacional no es más que una ilusión. No es posible. Hoy en día tenemos que estar integrados en el mundo y tratar de que la producción local sea de tal naturaleza, producción agrícola, industrial en aquello que somos competitivos, producción intelectual, artística, sea aquella que se coloque, se atraiga la atención del mundo, se exporte y multiplique el resultado de esas actividades económicas. País tan chico como Bélgica, que creo que no tiene más allá o pongo el caso de Holanda también, no son más grandes que la provincia de Guayas, pero tienen una capacidad de producción y exportadora gigantesca.
claro, son países desarrollados, con lo cual, con gran desarrollo económico, han podido también desarrollar grandes técnicas de avance social colectivo, de protección a la sociedad, de educación, de todos aquellos, de cultura, que son todos aquellos aspectos que son los esenciales de la vida humana. El desarrollo económico es la herramienta que permite impulsar el desarrollo social, porque sin recursos económicos, concretar esas metas es difícil y complicado. Esta fue la visión que tuvimos y que no creo que se ha terminado, pero por factores de orden político, la agencia hoy que debe seguir actuando, porque era el diálogo ideal entre universidades, entre sector productivo, entre autoridades, y claro, invitábamos al presidente de la República, a los ministros, a los funcionarios que fueran necesarios, para comunicar cuáles eran las visiones de la cooperación internacional. ACUDIR trabajó con muchas agencias de cooperación internacional, con Naciones Unidas, en ese entonces con la USAID, que ya regresó al país, con la cooperación alemana, con la cooperación italiana, con los diferentes países del mundo, para lograr encontrar canales que permitan incorporar a Cuenca en esta economía moderna. Un país que se aísla sencillamente no puede prosperar. Una ciudad que se aísla a sí misma tampoco puede prosperar. Se enfocó muy claramente en el plan de desarrollo de la ciudad, que lo suscribimos los ciudadanos y una serie de actores. Usted se acordará de ese hecho en el Salón de la Ciudad. Y le puedo decir que luego de transcurridos esos años, hicimos una evaluación de los 70 proyectos concretos que tenía el plan. Se ejecutaron alrededor de 55, los otros todavía no han logrado alcanzar el nivel de ejecución, o las circunstancias cambiaron y hacen que ya no sea al momento aplicable, pero una aplicación sistemática y metódica de la capacidad de las instituciones, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista ejecutivo y de gobiernos locales, logró que se ejecute un altísimo número de esos proyectos que evidentemente contribuyeron a eso, a incorporarle Cuenca en el contexto nacional, en la toma de decisiones, en los contactos con el gobierno para que se atiendan necesidades específicas de la zona, para conectar a la empresa con los mercados internacionales, con los mercados nacionales. Evidentemente, diferentes factores hacen que esto no sea tan fácil. Políticas en materia económica, políticas tomadas por el gobierno central a veces dificultan, el clima de negocios se ve afectado. Cuenca no tenía un mal clima de negocios. Cuenca tiene muchas virtualidades. La más importante de todas es la capacidad de su gente. Capacidad de su gente en todos los niveles. Claro, son emprendedores. Uno de los proyectos emblemáticos que hemos venido intentando que se consolide mucho más, que claro, tuvo su inicio en la formación del Gran Hospital del Río, fue el hecho de ver la ventaja competitiva de Cuenca, que con una magnífica facultad de medicina, reconocida en todo el país y a nivel internacional, que con médicos de primer orden brillan por sus capacidades para atender las enfermedades del ser humano, era convertirle a Cuenca en un centro de salud de primer orden, un centro de salud que pueda atender a la zona sur del Ecuador, al mismo Guayaquil, a Machala. Un destino en salud. Un destino en salud. ¿Cómo? Incrementando la capacidad humana, existía, incrementando una capacidad de equipo, de todo aquello que requiere la moderna atención de salud. Eso comenzó a concretarse con el hospital, como le digo, el Hospital del Río, pero a ese esfuerzo estaban destinadas a sumarse toda la otra infraestructura hospitalaria, con gente de altísima capacitación. Hoy día los muchachos, los médicos, pues se preparan todos en el exterior, hay un enorme nivel, es una gran potencialidad de la ciudad, por ponerle un ejemplo. Luego, Cuenca es un centro de servicios altamente especializado, no hay cómo dejar señalar que la electricidad del país se genera en Cuenca. Paute sigue siendo el mayor productor el corazón del desarrollo energético.
Y en muchas otras áreas Cuenca ha sido prioritaria, hablando desde hace muchos años. La primera empresa telefónica del país, que fue del municipio de Cuenca, luego se convirtió en empresa Etapa, fue fundada en Cuenca. Y así puedo señalar la primera planta eléctrica en épocas de 1940, Luz y Fuerza del señor Ramírez en Monay. Y así, ¿no? Una serie con Remigio Crespo, Roberto Crespo Ordóñez, que trajo la primera planta de luz a Cuenca. Es decir, siempre ha sido una ciudad que ha buscado encontrar las soluciones pragmáticas a los problemas que se le van presentando. Obviamente, y con esto quiero recalcar la complejidad del asunto, cuando iniciaba el proceso industrial en el año 60, el censo nacional que se hizo en esa época determinaba que Cuenca tenía 60.000 habitantes. Hoy día me parece que estamos cerca de los 400.000. Entonces, sí, más, podemos tener una visión a través solo de esta cifra de la magnitud del problema que tiene que enfrentar la ciudad. Sí, cada día es más complejo, ¿no? Administrar la ciudad se vuelve cada vez más difícil. Pero usted tocó un tema importante y tiene que ver con el desarrollo de las industrias y nos decía, bueno, hubo un problema económico del país fuerte y entró esta camisa de fuerza que es la dolarización, que nos disciplinó a todos a las buenas, porque nos hizo sentir esa fuerza de lo que es el dólar. Sin embargo, el sector industrial creo que fue el que más se golpeó con el tema de la dolarización. Sus costos crecieron. La mano de obra, que es uno de los elementos quizás cuyo componente es el de mayor presencia en los costos, se disparó, subió vertiginosamente. Impuestos que se puso a toda la producción generó cierta contracción. ¿Ha sido un elemento que no ha permitido un desarrollo adecuado de la industria? ¿O por el contrario puede ser algo que favorezca? Bueno, la dolarización en cuanto a contribuir notablemente a la estabilidad económica, evitar el uso desde los gobiernos del poder de devaluación, que es aquel que se abusó, porque no puede decir se usó, se abusó, el haber podido mantener una moneda dura, firme, que no depende de las decisiones de los que estén en el momento de turno, ha contribuido a estabilizar el país. Seguramente, si no había la dolarización, nuestra situación hubiera sido 10 veces peor. Esto es el lado positivo que hay que rescatar. Sin embargo, hoy por hoy, los especialistas dicen que el incremento de costos en el país ha hecho que estemos comparativamente con nuestros vecinos, Colombia, Perú, etcétera, aquellos países que pueden ser competidores del Ecuador en los mercados internacionales, estamos con 31% de sobrecosto sobre los costos de total desventaja, claro. Lo cual evidentemente contribuye a crear algo que casi es anecdótico. Necesitamos crear empleo, porque la función fundamental de la actividad humana es que la gente produzca, porque si la gente no produce no hay actividad económica. Contradictoriamente, situaciones como las que mencionamos, un sobrecosto de 31%, que nos ha hecho perder competitividad totalmente en relación a nuestros vecinos, constituye uno de los problemas fundamentales que tenemos que afrontar. Sin embargo, yo soy optimista, enrumbando las actividades hacia nuevos desafíos, que todas las facilidades que presenta el mundo contemporáneo es posible lograrlo. Siempre he mencionado un ejemplo. En Surinam, aquí muy cerca, están las mayores minas de bauxita del mundo. El precio del aluminio, óxido de aluminio, más o menos bordea los 70, 80 centavos de dólar la libra. Este aluminio es importado fundamentalmente al Canadá, donde hay esta materia prima del aluminio, es importada normalmente al Canadá, donde existe una gran capacidad de producción eléctrica barata de hidroelectricidad. Allí pues se refina el aluminio y lo comenzamos a utilizar en construcciones, en perfilería. Pero la ingeniería
el talento humano convierte a toneladas de aluminio. Se dice que un avión jumbo de los modernos pesa 400 toneladas. Pero estas 400 toneladas en aluminio o en materia prima significa poquísimo en relación a lo que el talento humano, el conocimiento, la ingeniería, el uso de la electrónica, el uso de los motores, del sistema JET y todo aquello que permite que estos aviones maravillosos nos comuniquen con el mundo en forma inmediata, hace que un avión de estos cueste 400 millones de dólares. ¿Cuántas toneladas de aluminio? No sé, se dice que pesa 40 toneladas. Entonces, este es el gran enfoque que la ciudad tiene que comenzar a dar. Ya no es el tiempo en donde una materia prima define si es de lugar o no. Es más bien el talento humano, la capacidad de la gente y el entorno competitivo que es el que tiene que generar la autoridad, el gobierno, el Congreso y todo aquello que en momentos dados, casi en múltiples ocasiones, se olvidan de esto y comienzan a tomar medidas que afectan ese ambiente de competitividad. Si no agregamos valor, el avión es un ejemplo, el aluminio versus un jumbo, de cómo se agrega valor. Y obviamente ese valor agregado tiene que trascenderse en desarrollo de la sociedad, en desarrollo de la gente, en que los gobiernos tengan más recursos para atender las necesidades colectivas, porque en definitiva, para ser muy simple la expresión, nuestros gobiernos son los administradores del condominio que se llama Ecuador, que tienen la obligación de velar por el progreso y la superación de quienes están haciendo ese condominio. Son los que realmente son los del condominio, o sea, los propietarios. Los ecuatorianos tenemos representantes en el gobierno que deben facilitar los medios para que los ecuatorianos puedan prosperar. Nos olvidamos a veces que en las regiones físicas había la población nativa allí y la población que venía a estas regiones. ¿Y para qué la gente migra? Los nuestros han migrado, han venido también migrantes acá, buscando un plan de vida. Nos olvidamos de este concepto fundamental. Toda persona necesita un plan de vida, necesita tener una actividad que le permita salud, educación, vivienda, trabajo, actividad para él y para su familia y para su entorno. Lo que hemos visto con mucha lástima es que cuando una región no ofrece expectativas de que la gente pueda cumplir ese plan de vida, comienza a migrar. ¿Por qué han migrado miles y miles de ecuatorianos fuera del país? Porque no han encontrado en este país la oportunidad de hacer su plan de vida y van a buscarlo en otros medios que aparentemente o efectivamente les permiten desarrollar su actividad. Estas visiones creo que tienen que ser perfeccionadas y manejadas en lo que pesan, en lo que significan para afrontar los desafíos del bicentenario para adelante, ¿no? Tenemos que tener claramente esto en la mente, que lo tuvimos en esa mesa de diálogo. ¿Por qué se fue nuestra gente? ¿Qué busca cada persona? No se trata de grupos políticos, orientaciones políticas o partidos políticos, se trata de personas. Porque van a encontrar, o no han encontrado la oportunidad para desarrollar su plan de vida, que obviamente es el más elemental de los derechos humanos. Así es como se trataron esos temas. Ahora, usted ya nos toca el tema del Bicentenario. Nos acercamos entonces a esta fecha tan importante del segundo centenario de vida independiente de la ciudad de Cuenca. Y sin duda es momento de generar un hito histórico también. ¿Cómo ve usted este elemento? ¿Hay propuestas? ¿Han existido conversaciones? ¿Cómo tratar este momento? Siempre una de las limitaciones de la ciudad, pero que nunca le limitaron, porque el espíritu de los cuencanos lo venció, fue el aislamiento físico del país, de Cuenca frente al país. Las carreteras recién
hace 10, 12, 15 años están comenzando a poder llamarse carreteras. Sin embargo, ya dado el crecimiento poblacional, crecimiento de las actividades, deben ser ya ampliadas. No tenemos una gran vía de comunicación con el puerto. Desde hace muchos años se había proyectado que la vía Guayaquil más adecuada es la que va por el Cajas, pero evidentemente construyendo un gran túnel, ¿no?, que no impida el tener que subir a los 4.300 metros, la cantidad de curvas, de peligros, con lo cual se podrían ahorrar alrededor de 40 o 50 kilómetros de distancia entre Cuenca y Guayaquil. Que es una hora menos. Una hora menos, y claro, con ya características de una vía de por lo menos 4 carriles, que es lo que se requiere. La vía Machala, que es otra de las grandes opciones y oportunidades que tiene Cuenca para expandirse, debía ser también ya reformada. Esta vía, si mal no me acuerdo, se asfaltó hacia 1984, son casi hace 30 años. Cuenca no se conecta todavía adecuadamente con los cantones orientales y con el oriente. Desde el accidente de la Josefina, Alejandro Serrano, un hombre extraordinario de Cuenca, que acaba de fallecer, su alcalde, gran representante y gran visionario, ya proyectó el túnel en el sector de la Josefina, que le darían estabilidad a esa vía y facilitaría la conexión con Cuenca. Alejo me decía en alguna ocasión que con ese túnel podríamos estar en 20 minutos en Pauta, en la zona de Pauta. Es decir, necesitamos todavía un reforzamiento en infraestructura vial de primer orden. El segundo aspecto que creo que se necesita fuertemente es volver a la sensatez en el manejo de los conceptos de los presupuestos y más asignaciones del Estado. Esto es una opinión muy personal. Usted recordará que Susana González, cuando legisladora de la SUEC, propuso en el Congreso Nacional en las épocas de Sixto Durán el hecho de la asignación automática de recursos a los municipios del país, no de Cuenca, del país. Sí, los impuestos se recaudaban y la asignación que le correspondía a cada municipio era girada automáticamente, asignada a la cuenta corriente de dicha entidad. Hoy día, con la centralización, aunque se habló de descentralización, con la centralización, hasta la universidad perdió el manejo de su presupuesto. Las universidades del país eran autónomas, los municipios autónomos, los consejos provinciales autónomos. Hoy en día, pues, todo viene desde desde el gobierno central, ¿no?, desde las autoridades correspondientes. Creo que es otro de los grandes retos, volver a reclamar, volver a plantear con seriedad la necesidad del país de volver a rescatar la autonomía y la descentralización. La descentralización, si no hay descentralización financiera, viene a ser medio una utopía, porque no se puede cumplir, no se puede ejecutar. Hay que volver a plantear políticas que den otra vez la capacidad de las instituciones locales, de las universidades, para autogestionarse, para recibir sus recursos a tiempo, para trabajar en función de las necesidades de la colectividad en la región. Además, los problemas regionales no son los mismos. Cada región tiene sus características, sus oportunidades, sus expectativas. En la costa, claro está, la pesquería es un recurso gigantesco, el que tiene Manabí, tiene Guayas ventajosamente, el oro. En nuestros medios han sido la fuerza de la economía austral, ha sido la artesanía, ¿no?, ha sido la cascarilla, la joyería y todos aquellos factores del trabajo de nuestros emprendedores y pequeños industriales. Todo esto ha sido la fuerza del sector, y eso, vía el entorno de políticas económicas tomadas a nivel macro y ajenas un poco a las realidades locales, nos ha creado los problemas que nos ha venido creando. Sí, realmente un olvido histórico, nos decía también el economista Enrique Serrano, que compartía este espacio hace poco. Ha sido un olvido histórico y un trato, pero terrible, hacia la ciudad de Cuenca. Los gobiernos se han desentendido de Cuenca, porque siempre se ha entendido que Cuenca se ha hecho por su propio esfuerzo, se ha hecho por el esfuerzo de sus ciudadanos. Y esto ha generado ese desentendimiento y ese olvido.
bueno, desde hace mucho tiempo, todo el tiempo, de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo retomar y cómo insistir, cómo exigir al gobierno que nuevamente se preocupe, atienda adecuadamente la región? Hace poco había la preocupación de la Casa de la Cultura, el núcleo de la SUAY, que decía no nos transfieren los recursos. La doctora Flor María Salazar decía esto ya raya en temas de corrupción, porque no puede ser que una autoridad llamada a cumplir con la ley y entregar los recursos, no porque alguien lo esté pidiendo, sino porque está obligado a hacerlo, no lo haga. Hay un olvido. Cuenca ha vivido de la cultura y esperamos que siga viviendo de la cultura, pero no hay esa respuesta adecuada a estos temas. Las universidades también se unieron a ese reclamo, diferentes sectores ciudadanos, las autoridades locales insisten en que exista este reconocimiento y se vuelva a apoyar el tema de la cultura. Más aún estamos próximos a este bicentenario. Este olvido histórico, como nos decía el economista Enrique Serrano, pasa por el tema de la vialidad, pasa por el tema de que más de 700 millones de dólares se entrega anualmente al Estado como contribución en impuestos, por el trabajo que se desarrolla, pero no se ve reflejado eso en obras en nuestra ciudad, en nuestra provincia. ¿Cómo sensibilizar al gobierno a fin de que sea justo con nuestra región? Creo que los pasos prácticos, concretos, son los siguientes. El primero, el señalar estas cosas con absoluta documentación y absoluta seriedad. Efectivamente, ¿cuáles son las fuentes? El Ministerio de Finanzas registra cuánto aporta la ciudad y son estos 700 millones que usted menciona y Enrique lo ha mencionado. ¿Qué es lo que ha significado la inversión vial del gobierno anterior en 10 años en el ASUAY? 220 millones. Si usted en 10 años, claro. Si usted lo divide para 10 son 20 millones por año. Es decir, todo aquello que Cuenca sostiene está debidamente justificado, analizado, ajena a cualquier otra orientación. Creo que la unidad y el diálogo, la unidad de criterio en base a la documentación seria, en base al análisis debidamente cimentado, documentado, es la que permite presentar una sola posición oficial de la ciudad. Creo que es la hora en que todos estos factores se pongan sobre la mesa y sean, y como deberán ser y como sin duda lo serán, respaldados unánimemente por la ciudad. Y con esta unidad absoluta de la ciudad sobre aquellos problemas y aquellas soluciones que la ciudad encuentra, hacer un planteamiento absolutamente firme ante el gobierno, en el sentido de que aquella situación tiene que ser revertida en términos de equidad, de ley, de exigencia local y atención de las necesidades de la zona. Cuenca realmente se desarrolla por su propia iniciativa. Es grave analizar ahora acerca del bicentenario, que hace 10 años estábamos mejor servidos en el aspecto de comunicación aérea que hoy día. El municipio hizo un gran esfuerzo, como otro de los proyectos de la mesa esta de diálogo, que fue la administración local del aeropuerto. Se creó la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. Esta corporación aeroportuaria movía en ese entonces, y le doy cifras que me lo han dado las autoridades de dicha corporación, sobre los 500.000 pasajeros por año. El año anterior no llegaron a 100.000. Y las necesidades del mundo moderno son de rapidísima comunicación. Yo recuerdo, y usted también recordará, épocas en que podíamos viajar a Quito por asuntos de negocios, por asuntos de trabajo, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche. Se hizo otro proyecto importantísimo de esta mesa de diálogo, que fue parte del plan de desarrollo de la ciudad, la iluminación del aeropuerto de Cuenca, para permitir los vuelos nocturnos, porque los cuencanos nos dejaban en Quito
porque el clima se ponía complicado y pasaba el umbral del día a las 6 de la tarde y no podíamos volar. Se fue trabajando sistemáticamente con ideas concretas, buscando soluciones, recursos, financiamiento para esos proyectos y ponerlos en la práctica. Hoy en día me parece que tenemos una frecuencia a las 7 de la mañana y otra a las 7, 8, 9 de la noche. Es decir, el número de pasajeros que pasaban por la terminal aérea pues ha bajado en 5 veces. Todos esos factores tienen que ser reanalizados, tienen que ser enfocados, tienen que ser una posición que no hay duda va a tener el apoyo de todo el mundo, ¿verdad? Porque es una visión que todos la conocemos, un problema que a todos nos afecta, una necesidad de la ciudad y que tiene que ser buscada la solución más adecuada. Es decir, yo creo que esa es la vía, un gran pronunciamiento de Cuenca, para lo cual es indispensable, creo yo, reactivar la mesa de diálogo en forma oficial, en forma orgánica, con todos los sistemas que permitan sistematizar las acciones del diálogo, buscar con esa sistematización y el respaldo de la región las fuentes de financiamiento, los apoyos necesarios, enfocar adecuadamente con los organismos pertinentes la atención a tal o cual problema prioritario y supervigilar que esa situación de ejecución se cumpla como debe ser cumplido. El sistema energético de Cuenca es un ejemplo, ¿no? La cola de San Pablo, luego viene la sopladora y más, o sea, y hay que ir desarrollando esas potencialidades para que, disponiendo de la energía, se pueda ir pensando en la solución de muchos y muchas otras actividades que tienen que realizar. El otro tema es que tiene que ser reforzado. La pequeña industria nuestra ha sido, y la artesanía, seriamente afectada, porque no existe un crédito adecuado en las condiciones de plazo, en las condiciones de interés que permitan sustentar las actividades de los nuevos emprendedores o de los nuevos productores. En los tiempos en que esto fue posible hacerlo, de la industrialización, Cuenca crecía un 16% anual en materia industrial, estoy hablando de los años 70, 80. Eran créditos que consideraban el plazo que el negocio permita, que consideraban el periodo de gracia necesario para que se cimente la actividad, que consideraban la tasa de interés adecuada para este tipo de actividad. El momento en el cual le comenzaban a ofrecer al sector emprendedor y pequeño empresario capital de operación a 3 meses plazo, se estaba diciendo no se puede hacer ese tipo de actividad porque resulta ilógico. Y son temas que si se analizan con la debida tranquilidad, ajeno a toda otra incidencia que no sea el análisis de esa realidad, como hace un médico, cuáles son los síntomas, cuáles son los remedios posibles, cuál es la mejor opción, no vamos a avanzar. Yo creo que el mejor desafío para esta nueva etapa de Cuenca será el buscar nuevamente ese diálogo y esa unidad de criterio, que sin duda la tenemos, pero no se la ha planteado formalmente sobre la mesa. Ahora, hoy los protagonismos políticos quizás nos están generando cierta división, nos están generando confrontación. Vemos ya que, por ejemplo, en nuestra región va tomando distancia del gobierno porque el gobierno insiste en el tema, por ejemplo, del asunto de la minería. Nuestra zona ha sido clara y decir, no, la minería no la queremos, queremos el agua. El prefecto ha generado una convocatoria en su Cámara Provincial. Ya hay un primer distanciamiento con la alcaldía de la ciudad de Cuenca, porque el señor alcalde tiene otra visión del tema de cuidado y protección de las fuentes hídricas. Y bueno, ya se dan estos temas que nos dividen. ¿Cómo lograr nuevamente esa unidad? ¿Cómo enfrentar este tema si estamos desunidos? Precisamente las mesas de diálogo, pero diálogo ajeno a toda connotación de orden político. Despojándonos de intereses o de visiones partidistas, en donde se conozca el problema a profundidad. A mí me llama la atención, la ley determina, y el sentido común,
que en una fuente de agua para uso humano no puede haber ningún tipo de actividad, ni siquiera la ganadería, ni siquiera un gallinero, ni ninguna otra actividad por obvias razones. El problema de la minería es un problema desde el punto de vista objetivo claro. Si la actividad de explotación está en la fuente de agua, está prohibido. No hay conflicto. Sencillamente es la aplicación del sentido común y de la ley. No puede pedirse a la persona escoger entre el agua y el oro. Sin el agua la gente no vive. Es ideal tener las dos cosas, el agua y el oro, pero frente al hecho de que si en esas coordenadas geográficas se encuentra el yacimiento, sencillamente no hay lugar a discusión política, ni actividad política, ni mucho menos. Hay un sentido claro de aplicación de la ley. Señor, estas coordenadas que representan la fuente de agua de la ciudad de Cuenca, lamentablemente no pueden ser tocadas para ningún otro tipo de actividad, ni siquiera de las más elementales, peor aún aquella que representa siempre el uso de tecnología, productos y cosas y de gran volumen. Entonces, creo que hace falta otra vez el enfocar con claridad estos temas. El gran problema de la minería la minería no es un problema, es una oportunidad que tiene la gente, pero no en la fuente de agua, porque el agua es más importante que la propia minería y que el propio oro para la ciudad. Es indispensable, yo creo, que enfocarse con oportunidad del bicentenario, que fue la libertad de Cuenca. La emancipación de Cuenca se dio por la unión de la ciudad, de los pobladores, de todos los sectores, de los líderes de la época, para buscar una nueva Cuenca independiente, en un país independiente en otro país. Hoy día creo que es gesta histórica, debe recordarnos a todos que la única manera de vencer estas grandes, o tomar y hacer efectivas estas grandes decisiones y circunstancias es esa, la unidad. Y es tan fácil ponerse de acuerdo. ¿Dónde está el problema? El problema está que si ese yacimiento está dentro de las coordenadas, no puede actuar y se acabó. Y seguir trabajando en lo positivo, buscando otras alternativas con los recursos que cuenta la ciudad para poder proyectarse hacia el futuro. Alguien hablaba de que el recurso hídrico de Cuenca es muy importante. Sí, uno, en generación de energía. El segundo es comenzar a pensar en qué otra forma esta gran variedad de recursos hídricos puede ser utilizada para el progreso de Cuenca. La primera sencilla que se nos presenta es, bueno, hay para desarrollar actividades turísticas, paisajísticas maravillosas. Cuenca sí tiene vocación para ser un gran centro de turismo, es otro de los proyectos que hay que consolidarlo. ¿Cómo? Utilizando la maravilla de recursos que tenemos, las montañas, el río, la fauna, la flora, todo aquello que es muy propio de la zona. ¿Cómo? Desarrollándolo sistemáticamente. ¿Cómo? Apoyando con créditos en condiciones acordes a cada una de las actividades, apoyando con protecciones también de respeto a las actividades que están ejecutando las gentes y las personas, para que esto pueda tener una realidad, pueda convertirse en realidad. Ahora, hoy vemos las autoridades que llegan a cargos de elección, pero ya pensando en su próxima candidatura. Ya no hay ese compromiso de ver cómo servimos a la ciudad dentro del tiempo para el cual es electo una autoridad o es elegido una autoridad, sino más bien se piensa ya cómo armar la campaña para el siguiente periodo, para avanzar, para ir creciendo en esos intereses. Y eso lleva a estos distanciamientos. ¿Es ese también un elemento importante, el concepto que tenemos hoy de autoridad? Ya no una autoridad de servicio, sino una autoridad de protagonismo y de buscar trampolines hacia avanzar. Evidentemente esa es una actitud poco cívica, más bien diría yo anticívica. Las autoridades están para servir, resolver problemas, brindar oportunidades, desarrollar aspectos que permitan que aquellas oportunidades o factores competitivos que tengamos puedan ser llevados a la práctica.
aquella visión de que debo tomar decisiones en función de intereses de partido, de grupo, no son cívicas, son anticívicas. Todo esto tiene que ser tratado con claridad, con respeto, y tuve la oportunidad y la suerte de haber estado en acudir donde aquella actitud se llegó a tomar. Totalmente se tomó. cívica. Ahí Claro. no había discusión de orden político, sí. de partidista, de ningún tipo. Se despojaban de ese, Sí, sí. de ese tema Aquí vamos político. a analizar este problema. Y eso También en Cuenca un gran centro de convenciones para fomentar el turismo. Claro, conviene. Y se desarrolló un lindo proyecto arquitectónico, inclusive, que está en manos del municipio, sobre un gran centro de convenciones. Se pensó cómo rescatar el centro histórico de Cuenca, convirtiendo a Cuenca, utilizando otro de sus grandes capacidades y recursos, en una ciudad universitaria de primer orden. Nos pusimos a analizar cómo lo lograron países como Costa Rica, Nicaragua, y la solución estaba dada. Miles de sudamericanos van a estudiar en el INCAE porque está la Universidad de Harvard atrás. Entonces, la mesa de diálogo tendría que hacer contacto con las universidades, las que fueran acordes con las carreras y oportunidades que tiene la ciudad, para hacer alianzas estratégicas. El doctor Astudillo, Jaime Astudillo, rector de la Universidad de Cuenca en ese entonces, puso a disposición de este proyecto para atraer a la Universidad Zamorana, y hubieron los primeros contactos para desarrollar una agricultura de otro nivel, totalmente intensiva. Aprendimos que Cuenca, que nunca sembró flores sistemática ni industrialmente, se convirtió en uno de los primeros exportadores del país. ¿Con qué? Con la tecnología adecuada. Entonces, esta hacienda, que era de la Universidad de Cuenca, se ofreció para ser la nueva sede de la nueva Facultad de Agronomía, pensando en otro tipo ya de agricultura que es indispensable desarrollar en la zona y que es posible, con visión al exterior. Ya, en esto, por ejemplo, la región es muy rica en recursos. Diga usted, nuestra mayor ventaja competitiva es la biodiversidad debido a nuestra propia geografía. A nuestras regiones muy cercanas, las capacidades productivas del oriente es una, de la zona de la costa es otra, de la sierra a diferentes alturas es otra. Entonces se propuso y se desarrolló un lindo proyecto para convertir a Cuenca en sede universitaria. De tal manera que el centro histórico de Cuenca, las casas del centro histórico sirvan para vivienda universitaria, atraer un número significativo de estudiantes de todo el país y del exterior, ¿por qué no? Y crear un sistema de vivienda universitaria y de servicios universitarios que permitan reactivar el centro histórico, que uno puede ver que las casas hoy día son comercios y las plantas altas están abandonadas, mejorar la estética de la zona. Y así hubieron muchísimos proyectos, ¿no?, que todavía están en la carpeta y que pueden ser soluciones que tienen que ser repensados, reanalizados y enfocados. Quiero agradecer a Gabrielito. Gabriel Moreno también se encuentra en sintonía nuestra. Un saludo especial. Gracias siempre por estarnos acompañando y apoyando. Me pide hacerle una consulta, ¿eh? Y me dice... El mayor agrado. Saludos, Gabriel. Patricio, por favor, pregunte al doctor Rafico cómo ha influenciado en la industria, el comercio y la banca en la historia de Cuenca. La injerencia de muchas familias con gran proyección futurista de progreso, como la familia Tosi, la familia Peña, la familia El Juri, la familia Ortiz, etcétera, etcétera, etcétera. Es indudable que Cuenca ha sido pionera de muchas cosas. Hablando y contestándole a Gabriel, el Banco de la SOE se fundó por parte de la acción de distinguidísimos cuencanos bajo la presidencia de Roberto Crespo Ordóñez, en condiciones en que emitía su propio billete, igual que lo hacían en Quito y en Guayaquil, su propia moneda, no su propio billete, su propia moneda. Indudablemente, sin el apoyo financiero, no es posible desarrollar ninguna actividad. En la Ley de Fomento Industrial se creó
organismos como la Corporación Financiera Nacional en esa época, que tenía esa misión: ofrecer líneas de crédito contratadas en el exterior a tasas de interés competitivas. No hay que olvidarse que el interés internacional hoy día es de un 2-3%. Aquí en nuestra economía tenemos al 18, al 20, o en el microcrédito es hasta un porcentaje más alto, que nos encarece los productos y nos quita competitividad. Entonces, la formación de la banca, tanto en el sector público como en el privado, luego viene el Banco de Fomento, que también con líneas de crédito acordes, adecuadas con las actividades productivas, permitieron que dicha actividad se desarrolle. Evidentemente, las familias a las cuales hace relación Gabriel fueron determinantes para el progreso de Cuenca. Cuenca exportaba paja toquilla, sombreros de paja toquilla. Yo tenía ahí una cifra que fue determinada por el economista José Cuesta, ex profesor de la Universidad de La Sueca. Decía que Cuenca exportaba en esa época $5 millones, pero cuando el dólar tenía un valor increíble en sombreros de paja toquilla. ¿Quiénes impulsaron esta actividad? Familias conocidas como la familia Malo, Ortega, Paredes, Delgado, ¿no? Y muchas otras familias que impulsaron este enorme negocio. En el caso de Roberto Crespo, él fue el promotor de la primera planta eléctrica, fue el que creó su primera empresa eléctrica, fue también el fundador del Banco La Suay, fue también el primer fabricante de baldosas cerámicas que todos las usamos hasta hoy día, porque han sido de gran calidad, con una visión clara de cuál era el rol que debían desempeñar aquellos líderes. Evidentemente, la familia Ordóñez, desde antes, tenía una enorme participación en el quehacer económico, con doña Hortensia Mata, que desarrollaban actividades importantísimas en la cascarilla, en la obtención del medicamento para la quinina, para tratar los paludismos. La familia Tosi fue la primera que llegó en las épocas que se llaman preindustriales a formar su pasamanería, que está presente hasta hoy en el mercado nacional. Una actividad importantísima luego con la industria curtiembre, Fran Tosi con su arte práctico, que lamentablemente por falta de seriedad de lo que fue el Pacto Andino, una empresa que fue diseñada por el Pacto Andino, y Venezuela se negó a comprar los productos de arte práctico, a ponerle barreras arancelarias, y más en un momento dado tuvo que cerrarse. Pero la presencia de estas familias, la familia Ramírez Salcedo con la Ramírez, y luego Gastón Ramírez con la industria eléctrica, Taita Rafael Ramírez, y hablando de Gastón con la industria cerámica también, de claro. Cuenca, que fue el gran propulsor que se asoció con las compañías de Venezuela para poder desarrollar la actividad económica. La familia El Juri, como está mencionando Gabriel, pues ha impulsado muchas ramas de actividad. Ellos han producido motocicletas que en un momento dado, por la falta del entorno competitivo, se cerró. Yo creo que se ha reactivado esa actividad. Hoy ya se están haciendo nuevamente televisores que se hacían hace años, trayendo nuevas áreas de actividad, todo tipo de actividades comerciales, industriales. Es decir, si no hay esos elementos, no hay progreso, porque lo que determina el crecimiento de la economía es eso, el trabajo. Es una utopía pensar que si no hay generación de trabajo, y el trabajo tiene que generarse en productos, servicios, productos intelectuales, en servicios, tiene que determinarse en productos tangibles, no hay economía. La economía, la base económica humana está basada en eso. Produzco maíz, ese maíz lo necesita alguien, esa producción determina un esfuerzo, un costo. Alguien tiene que venderlo, que comercializarlo, alguien tiene que transformarlo, alguien tiene que utilizar la vida de maíz para hacer otro tipo de productos, el trigo para hacer el pan y todo aquello. Es decir, el tratar de no entender que la base económica está en facilitar la producción, la inversión,
es una utopía, es estar fuera de la realidad, a mi modesta manera de pensar. Ha sido entonces un aporte importante esto. Sin esto, Cuenca no fuera, sin esas familias, Cuenca no estuviera en el lugar de desarrollo que está. No estuviera. Cuenca fue una ciudad completa, por el mismo hecho que estuvo aislada. Tuvo un aporte intelectual, político, un aporte de grandes juristas. Son áreas que no se han tocado mucho, pero la verdad es que grandes constitucionalistas y juristas cuencanos han dado su gran servicio para la generación de la misma república, para la generación de las primeras constituciones. Y Cuenca es también un gran ejemplo de seriedad en la administración de justicia, que es otra de las grandes facultades o características que tiene esta ciudad. En un momento dado se pensó que aquí debía concretarse la solución de determinados, o estar la misma Corte Superior de Justicia en Cuenca, de hecho que ya no se concretó, pero que son proyectos que en un momento dado deben ser incentivados por la trascendencia que tienen para el futuro, para afrontar las nuevas realidades. Es necesario el diálogo para ponernos de acuerdo en las acciones que tienen que realizarse para impulsar la zona y obviamente en las soluciones que son claras para los problemas que tenemos. ¿Cómo le vemos a Cuenca en los próximos 50 años? Bueno, ¿Hacia dónde le vemos a la ciudad? Yo lo veo, y esta fue una visión que se la compartió en la Cámara de Industrias, dadas las condiciones geográficas de la ciudad, de los espacios que nos limitan, Cuenca debía ser un gran centro de servicios de primer nivel, bancarios, médicos, legales, comerciales. Desarrollar las actividades productivas un poco más allá, un poco más cerca de los puertos, integrarnos hacia la zona del oro. Hermanarnos con otros cantones que estén más cercanos. O sea, aquello que se ha planteado, un parque industrial en Ñunguilla no es una mala opción, es una muy buena opción. Un parque industrial más abajo, cerca del oro, porque estamos cerca del Perú, cerca del puerto de Machala, es otra gran oportunidad, acercarnos a la zona de qué sé yo, Ponce Enríquez, como otra gran actividad industrial. Obviamente esto requiere grandes vías y facilidades de comunicación. Utilizar los recursos potenciales maravillosos del oro. El oro produce todo, su potencial agrícola es gigantesco. Utilizar las potencialidades de nuestra región en el sector del oriente, ¿no? Toda la parte ganadera, toda la parte forestal, haciendo forestación y reforestación con técnica y con conciencia, como deben ser hechas. Y Cuenca ser el eje a través de la prestación de aquellos servicios. Armar la gran Cuenca, entonces. La gran Cuenca. Hay que hablar una gran Cuenca con enorme potencial en los servicios estos intangibles que hoy día están en el mundo y que hacen que precisamente las limitaciones de las materias primas o de la geografía no sean tan importantes, como es la creación de la industria del desarrollo de software, el participar con las grandes compañías como lo hace la India, por ejemplo, trabajando con los monstruos de la generación del software y de la programación, generar la electrónica de alto nivel para el ensamblaje de equipos de computación, de televisión, de transmisión, hoy día que se utiliza mucho todos los factores automáticos y que los llamamos inteligentes para poder equipar las casas inteligentes. Todo eso es una visión y una oportunidad clarísima como Cuenca. Contradictoriamente, el gran colegio técnico salesiano que formó a los industriales de primer orden, a los electricistas industriales y mecánicos que facilitaron la implementación del proceso industrial hasta hoy día ha desaparecido o está dedicado a otras actividades. ¿No? Entiendo que todo esto tiene que ser reforzado, analizado, y hay grandes oportunidades para el Cuenca del futuro. Cuenca tiene que irse por allí, generarse aquí un gran centro de la industria del conocimiento. Inclusive las universidades, se generó el nombre
de la ciudad de la ciencia y del conocimiento, que luego fue copiado y se lo llevó a Yachay. Yachay es una universidad, no es una ciudad de la ciencia y del conocimiento. Cuenca lo es. Y esto fue una idea del alcalde Granda, lanza el proyecto de Cuenca, la ciudad de la ciencia y del conocimiento. Evidentemente ese proyecto tiene que desarrollarse. Ahí están las oportunidades que, por otro lado, no requieren de altísimas inversiones, que se adaptan a las condiciones del medio, que facilitan la formación de otro tipo de actividades. Entonces Cuenca se le ve como un gran eje regional de gran incidencia en el sur del país, en el norte del Perú. No hay que olvidarse que aquellas áreas del norte del Perú se abastecen fundamentalmente por productos de la industria cuencana. En un momento dado, la Cámara de Industrias propició la construcción del puerto Morona, en el río Morona, e hizo un viaje de exploración hacia Brasil, no por el Amazonas, y con gran éxito, evidentemente. Brasil, con su política arancelaria, comenzó a bloquear la capacidad de exportación de la zona, elevando los aranceles o castigando la producción ecuatoriana con elevados aranceles, lo que hizo que esa iniciativa se detenga. Pero todo esto son oportunidades que tenemos. Es cuestión de una negociación seria con el gobierno de Brasil. No sé cómo les atienden desde el lejano centro del Brasil hacia las zonas orientales de acá. Y yo llegué a la conclusión que no bien, porque en cuanto llegó los productos de la industria de Cuenca, las poblaciones se autoabastecieron enseguida. Y claro, enseguida vino la acción proteccionista de parte del Brasil indebida, porque esto no se hizo en función de una negociación seria, de una acción recíproca, de un convenio arancelario, de una apertura de aranceles si es necesario por ramas de actividad, etc. Entonces creo que hay oportunidades importantísimas. Eso es lo que, así le veo a Cuenca y creo que así será. Los cuencanos siempre tenemos o tendrán la capacidad de salir adelante por su propio esfuerzo, pero es indispensable por justicia, por equidad y por necesidad de plantear seriamente como región cuál debe ser el aporte de la ciudad. Evidentemente, cada cuencano tiene unas particularidades especialísimas que permitirán que esto vaya siendo lo que debe ser Cuenca. Este tiene que ser un centro turístico, ya lo es, pero de gran magnitud. ¿No? De gran magnitud, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que tiene una arquitectura reconocida mundialmente. Hay que hacer un gran marketing territorial, ¿no? Que es lo que ha permitido, por ejemplo, que el queso hecho en Parma, en Italia, sea el mundial, el queso parmesano, lo que han hecho los mexicanos con su comida, con sus tacos, con su comida, con su tequila, los chilenos que se propusieron hacerlo con el vino para colocarlo en los mercados internacionales. El vino chileno antes no tenía el prestigio de los franceses, españoles, hoy lo tiene. Todas son actividades sistemáticas, técnicas, profesionales, ordenadas, ajenas a toda política, dirigidas por quienes están capacitados para hacer este tipo de actividad, ajena a otra cosa que el cumplimiento de los objetivos. ¿Nos hace soñar en la Gran Cuenca entonces? En Yo esa gran sueño en ciudad. la Gran Cuenca. Y le cuento que tuve la oportunidad de verla, ¿no? De verla de la manera más curiosa. Cuando volaba de Quito a Cuenca, en aquellos vuelos nocturnos, el piloto tuvo la bondad de invitarme a la cabina cuando pasábamos el nudo de la Sueña. Y me dice, ve a la Cuenca. Cuenca. Estaba viendo Paute, Gualaceo, toda la zona de baños, Azogues, Biblián, con luces en la noche. Era una gran ciudad. Me dice, ahí ve usted la Cuenca. ¿No? Y pude verla. Y claro, como hay iluminación rural, en los cerros, al estar iluminado se veía una ciudad gigantesca que acabo de digo, esto no es Cuenca. Y efectivamente, sí, Cuenca va a hacer eso rápidamente, más rápidamente de lo que nos imaginamos. Muy interesante, muy interesante. Y realmente nos hace pensar ya en ese desarrollo tan vertiginoso que se está viviendo y que se viene
Así es que es importante también volver a generar esa unión, reforzar esa adhesión entre todos a fin de tener fuerza en la propuesta. Sí, eso creo que es el camino. Las ideas están planteadas, la voluntad de los azuayos está dada. Lo que usted me decía, aquella separación por órdenes o por intereses partidistas, más no es aceptable. Los ciudadanos tenemos que ser claros en decir, esto no es aceptable. No es aceptable. No está bien. Se los elige para que conduzcan los destinos de la Azuay hacia el progreso y de Cuenca hacia el progreso, no con fines de orden político ni cosas por el estilo. Pues muchísimas gracias. Realmente me hace acuerdo a este gran criterio de los ingleses, Manchester, por ejemplo, y su gran Manchester, que incluye a todos, varias zonas aledañas, Cuenca y la gran Cuenca, ¿no? Unir a diferentes cantones, diferentes zonas. Ya depende de la voluntad también de esas otras regiones. Por ejemplo, Javier Haddad impulsó mucho cuando estuvo de ministro de Industrias aquella idea que le mencioné, en el sentido de que Cuenca debe ser considerada siempre en función de esta gran región, ¿no? Él impulsó. Lamentablemente, las condiciones del ambiente político no permitieron, del clima de negocios del entonces, no permitieron que tales ideas se puedan llevar al país. Lo primero es hacer de Cuenca una ciudad competitiva, que ya lo tiene en gran medida, pero corrigiendo aquellos factores de distorsión que nos quitan esa competitividad. La estabilidad jurídica es vital, es vital. Vivimos reformas tributarias casi todos los años. Eso no crea un clima de estabilidad para el desarrollo de las actividades, de inversión, de trabajo, de prospección hacia el futuro, de función hacia el futuro, porque hacen que la recesión sea la respuesta lógica a esos tipos de acciones en el plano jurídico. Es indispensable tener una seguridad jurídica. El crecimiento de Cuenca, de los años 60 a los 80 en el parque industrial, ahí lo vivimos, ¿no? Hubo primero una gran estabilidad monetaria, el dólar, el sucre se cotizaba 25 sucres por dólar, hasta más o menos el año 78, 79. Las tasas de intereses se mantenían fijas sin que se cambie. La ley de fomento blindaba fomento industrial blindaba cualquier otro tipo de aventura o experimento en estas áreas. Es decir, hubo un gran marco jurídico, hubo un marco financiero adecuado, hubo la capacidad empresarial local, la capacidad de inversión local, y esto es lo que permitió el desarrollo de Cuenca. Y claro, con la participación de distinguidísimos cuencanos en la pequeña industria de Cuenca tuvo niveles extraordinarios. Me acuerdo de Gerardo ahí dirigiendo la pequeña industria muchos años y orientado hacia el progreso de la ciudad, en un sano afán de servir a la colectividad. Eran otros intereses, otra forma de actuar también. De servir a la colectividad. Pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio, doctor. Yo le quiero agradecer por haber engalanado hoy este programa. Sin duda nos ha llenado de mucha información, de muchas ideas también, pero sobre todo nos ha llenado de mucha gratitud para con usted, por ese detalle que tiene de apartar un espacio de su tiempo y compartir con nosotros, venir y participar con esta tarea tan importante que se viene del bicentenario de la independencia de nuestra ciudad de Cuenca, un tema fundamental. Vamos a estar los jueves entonces con ese tema cultural, gracias al apoyo siempre de Gabriel Moreno Cordero, que está pendiente y nos está sugiriendo siempre mecanismos a fin de poder tener un mejor plan comunicacional de este medio de comunicación. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Le expreso mi admiración, mi respeto, mi cariño hacia usted, hacia toda su familia, por esa tarea siempre que ha cumplido, de aportar siempre positivamente. No le he escuchado a usted nunca una palabra ofensiva, una palabra de desprecio o una palabra
que lleve a pensar de que hay algo mal, siempre buscando cómo hacer bien las cosas, cómo llevar adelante los procesos y cómo ser ese aporte de solución a los problemas y no generar conflicto. Gracias por toda esa tarea que ha cumplido. Gracias a usted, gracias a esta prestigiosa estación de televisión, gracias a Gabriel, que ha sido realmente para mí muy satisfactorio estar aquí presente, gracias por esa generosa amistad que está bien retribuida. Muchísimas gracias, me halaga muchísimo. Y a ustedes, amigos, agradecerles también por habernos acompañado en este espacio. No olviden, a partir de las 13:30 está Lorena Coronel con toda la información. Y a las 7 de la noche, hoy Mauricio Lupercio está en un proceso de capacitación, de actualización en Guayaquil. Les estaré acompañando también en la noche. Conmigo, hasta más tarde. Que pasen muy bien. Gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad.